Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a su canal Bautistas de Miami. Y en el día de hoy quisiera compartirles acerca de este tema. Es un tema práctico, pero es un tema también teológico, es un tema también doctrinal. Y tiene que ver con el asunto de nuestros cultos. La pregunta del día de hoy es, ¿para quiénes o para qué nosotros en nuestras iglesias preparamos nuestros cultos de adoración? ¿Para quiénes o para qué nosotros preparamos nuestros cultos de adoración? Bueno, esto es una pregunta que muchas veces no se piensa en ella, pero debemos de pensar en estas preguntas porque la respuesta a esta pregunta nos ayuda a tener una lógica en nuestro servicio. Los cultos cristianos se pueden preparar básicamente para tres fines, vamos a ponerlo de esa forma. Número uno, los cultos cristianos se pueden preparar para la iglesia, o sea, cultos con el fin, o sea, cuando se diseña, cuando se prepara, cuando se planea un culto cristiano, ¿qué es lo que tenemos en la mente? Y muchas veces los cultos cristianos se preparan para la iglesia, se preparan para la congregación, incluyendo aquí el pastor, incluyendo aquí también él o los líderes de alabanza. Porque el pastor y los líderes de alabanza pues son parte de la iglesia. Entonces, no es menos cierto que el culto tiene que tener un elemento que sea edificante. Las reuniones cristianas tienen que ser edificantes, tienen que ser de bendición a la iglesia, tienen que ser relevante a las necesidades espirituales y a las necesidades existenciales de los cristianos, es decir, de la iglesia. Entonces, muchas veces se planifican los cultos con ese fin. Y en ocasiones los cultos no son más que el reflejo de la iglesia. Cultos a veces cuando se usa un lenguaje cristiano, con estilos de alabanza con los cuales la iglesia se sienta cómodo. Y para llegar a este fin, para cumplir este objetivo, la pregunta es, ¿qué le gusta a la iglesia? ¿Qué es lo que le gusta ver al pastor o a los líderes de alabanza o a los miembros durante el culto? ¿Le gustan los signos? ¿Le gustan el coro? ¿Le gustan el equipo de alabanza? A la iglesia le gusta y responde a lo que en inglés le llaman un praise team. Es decir, un equipo de alabanza, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que le gusta a la iglesia? Esa es la investigación. Los cultos cristianos también se pueden preparar pensando en los inconversos. Y muchas iglesias han adoptado este tipo de filosofía ministerial en la adoración. La pregunta aquí sería entonces, ¿qué es a lo que le gusta o le gustaría a un inconverso? Se hace un estudio, se hace un análisis, no tiene que ser algo realmente profesional, pero algo de sentido común. ¿Qué es lo que la gente de nuestra comunidad responde? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de lenguaje? A veces conscientemente se usa un lenguaje que no esté saturado de términos teológicos y términos cristianos, con tal y con el propósito de que el no cristiano, el inconverso, que posiblemente esté en nuestras reuniones el domingo o cualquier otro día, pueda sentirse cómodo, incluyendo la predicación, que es un elemento parte también de la alabanza y de la adoración. El apóstol Pablo, creo que en 1 Corintios 14, 23, hizo esta pregunta. Él dijo, bueno, ¿qué tal si todos ustedes se reúnen? Él hizo esta pregunta en el contexto de hablar en lenguas, de luego. Y yo estoy parafraseando en esta hora cuando dice, ¿qué tal cuando todos ustedes se reúnen y empiezan a hablar en lenguas? No hay intérpretes y entra, dice él, un inconverso o algún indocto, o alguna persona que no sea creyente y que no entienda realmente qué es lo que esté pasando. Y él dice, ¿no va a pensar que todos ustedes están locos?
Creo que está en 1 Corintios 14, 23, el 22 al 23. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es muchas veces cuando los cristianos estamos muy metidos en nuestro mundo cristiano, por así decirlo de esa forma, y nuestros cultos están demasiado saturados con imágenes. No me refiero a imágenes gráficas, sino a ilustraciones, a lenguaje, a cantos, a melodías, a un tipo de música, etcétera, que es totalmente irrelevante a la cultura que nosotros queremos alcanzar, incluyendo también la misma predicación, el estilo de la predicación, el contenido de la predicación, o sea, el evangelio, porque el evangelio se puede presentar de una manera que sea irrelevante a las personas. Entonces, la pregunta aquí ¿es necesario hacerlo de esa forma? ¿Es necesario hacer lo que estamos haciendo? ¿Es necesario decir lo que estamos diciendo? ¿Es realmente necesario estos cantos o este estilo de alabanza, etcétera? ¿O es realmente esto una barrera para que el mundo pueda entender? Porque lo que Pablo quiere aquí en este caso es que el mundo pueda entender que nosotros no tenemos que poner barreras que no son necesarias para que el mundo en un culto cristiano pueda, sin excusas, recibir realmente el evangelio. Entonces uno puede diseñar un culto cristiano con esto en mente. ¿Qué es lo que le gusta a la iglesia? ¿O qué es lo que le gusta al pastor también? ¿O al líder de alabanza? Y quedarse ahí. También se puede diseñar los cultos cristianos pensando qué es lo que le gusta al mundo o qué es lo que el mundo responde y quedarse ahí. Pero hay otra pregunta y que uno debiera hacerse. Y realmente los cultos cristianos deberían de diseñarse no para la iglesia, no para el inconverso, sino para Dios. Porque si realmente el culto es para Dios, el culto es para presentárselo a Él como un tiempo de Dios, porque el culto es el tiempo de Dios, es el tiempo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego entonces, si el culto es para Dios, ahora aquí la pregunta que deberíamos nosotros investigar es ¿qué es lo que le gusta a Dios? ¿Tuviera Dios alguna preferencia en la adoración? ¿Y cómo nosotros podríamos encontrar la respuesta a esta pregunta? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Bueno, para eso Dios nos ha revelado su palabra. Y Dios habla por medio de lo que ya ha sido revelado. Y la palabra del Señor no cambia y Dios mismo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces la iglesia o el pastor o los líderes pueden investigar y mirar atentamente a la palabra de Dios y buscar y ver realmente qué es lo que le gusta al Señor, cuáles son los elementos que Él quiere ver en el culto cristiano. Claro, la Biblia habla de cantos, la Biblia habla de instrumentos de música, la Biblia habla también de sinceridad, habla también de amor, habla también de todas estas cosas. Pero en cuanto a cosas más prácticas, ¿no? Pudiéramos decir nosotros, le gustaría a Dios orden, le gustaría al Señor desorden, le gustaría al Señor irreverencia, o le gusta al Señor un culto digno de quién es Él, que muestre su grandeza. ¿Qué tal incorporar arte en el culto? La presencia del arte. Debiera ser, la música es un arte, debiera ser nuestro uso y empleo del arte en el culto algo mediocre o debe de ser algo excelente. Debe la iglesia esmerarse, debe de la iglesia hacer lo mejor que pueda para presentar un culto excelente, porque nuestro Dios es un Dios perfecto y Él es digno de toda nuestra excelencia y de todo nuestro esfuerzo, etcétera y demás. Entonces, como hemos visto, el culto cristiano se puede diseñar pensando en el bienestar de la iglesia o en el bienestar del inconverso, ¿verdad? En pro del evangelismo y misiones, claro está. O el culto cristiano se debe de hacer en pro de Dios, porque al fin de cuentas va dirigido a Él. Y cuando un culto cristiano, es mi convicción, cuando un culto cristiano se hace para el Señor, lo preparamos para Dios, el Espíritu Santo en la práctica
nos va a también ser sensibles a estos dos aspectos. Porque un culto cristiano que se planifica para la gloria de Dios y con los elementos que podemos ver nosotros en la Biblia que es para Dios, nunca va a ser un culto que no va a llenar las necesidades espirituales de la iglesia. No va a ser un culto que va a ser una pérdida de tiempo para el cristiano. Va a ser un culto edificante. Hay dos cosas aquí. Edificar es una cosa y evangelizar es otra. No son las dos cosas, las dos no son iguales. Edificar es para el cristiano, es el que ya tiene realmente a Cristo en su vida, al que ha nacido de nuevo. Ahora tiene que crecer en esa fe. Bueno, un culto cristiano no puede ser tan inclinado al evangelismo que ignora realmente la necesidad de edificar a los creyentes. Y cuando nosotros buscamos un culto que sea dirigido al Señor, vamos a ser sensibles también a no descuidar el aspecto de misiones y evangelismo. No vamos a separarnos tanto de nuestro entorno, de nuestra cultura, que vamos a ignorar a propósito muchas veces, o inclusive inconscientemente, que no vamos a ignorar a los inconversos en medio nuestro. Vamos a usar un lenguaje que ellos puedan entender, métodos que ellos puedan gozarse también y que el culto pueda conectarse realmente. El mensaje y la alabanza cristiana pueda conectarse con el inconverso y encontrarlos ahí mismo donde ellos están, culturalmente, existencialmente, teológicamente, espiritualmente. Entonces, pero eso sucede cuando realmente diseñamos cultos que realmente son para el Señor. Y esto es un tema muy importante y yo quisiera, ¿no? Quisiera que cada cristiano bautista pensásemos en estas cosas porque son cosas prácticas que muchas veces no pensamos en nuestras iglesias. Wait a minute, ¿para quién estamos nosotros diseñando este culto realmente? Porque ojo, muchas veces estamos diseñando cultos realmente para nosotros. Para nosotros. Los cultos son un reflejo de nuestros likes, de nuestras preferencias. Y los cultos realmente no son reflejos muchas veces de las preferencias de Dios y de lo que Él quiere. Entonces es fácil que la iglesia se pierda en este aspecto práctico de la adoración y para quién nosotros realmente diseñamos nuestros cultos, ¿no? Entonces, bueno, es triste cuando en un culto cristiano los cristianos en su mayoría salimos vacíos. Es triste cuando en un culto cristiano los inconversos también salen vacíos. Pero es mucho más triste todavía cuando del culto cristiano les vamos a pensar de esta manera, que en el culto cristiano Dios realmente, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Como que Dios sale de ahí sin la gloria de vida y Él no se cumplió con el propósito realmente que es de darle gloria al Señor. ¿Qué usted cree acerca de la importancia de este tema? ¿A quién nosotros debemos de diseñar? ¿Pensando en quién debemos nosotros de diseñar el culto? ¿O usted cree que esto no es una pregunta importante? Que la iglesia no debe de perder tiempo en estas cosas, que es mejor aparecerse al culto y hacer lo que estamos haciendo por los últimos 200, 300 o 10 meses o 200 años. O sea, hay personas que realmente tienen esa actitud y creen que eso es algo espiritual o es alguna virtud cristiana. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo y me gustaría saber su opinión. ¿Qué usted cree acerca de quién nosotros debiéramos, para quién o para qué debiera la iglesia cristiana diseñar y preparar nuestras reuniones y nuestros cultos cristianos? Y quizás lo más importante en estos momentos es para quién lo prepara tu iglesia y mi iglesia. Que Dios te bendiga.